Para continuar con el programa, me es muy grato presentar a nuestra siguiente ponente. Ella es la doctora Grisel Hernández. La doctora Grisel hizo la especialidad en urología por parte de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Cuenta con una maestría en ciencias en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ella tiene también especializaciones en neurourología por el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También se ha especializado en urodinamia en el Instituto Nacional de Perinatología y en neuromodulación sacra en Cleveland Clinic. Actualmente ella es adscrita en el Hospital Ángeles Lomas, pertenece al Comité de Bioética y es revisora en la Revista de Sociedad Mexicana de Urología. Es miembro del capítulo de neurología en la Sociedad Mexicana de Urología y profesora del posgrado de urología en la Universidad Naval. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la doctora Gema por la amable presentación y al comité de organización por invitarnos a este distinguido congreso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por quedarse a estas horas con nosotros. Bueno, entonces, sin más preámbulos, estos son mis conflictos de interés y también para despertar un poquito me gustaría comentarles un caso clínico. Es una paciente femenino de 64 años con un índice de masa corporal de 32, diabética, hipertensa, quien acude a consulta por frecuencia urinaria diurna de 5 a 6 micciones durante el día y frecuencia urinaria nocturna de 4. Ella refiere que tuvo una pérdida nocturna hace un año aproximadamente como único evento, estuvo asociado al uso de sedantes y también se queja de frecuencia nocturna, urgencia ocasional que están afectando su calidad de vida. Aquí podemos ver el diario miccional y aquí la pregunta es, ¿esta paciente se podría clasificar como que tiene enuresis o tiene solamente nocturia o cuál sería el diagnóstico de ustedes? Bueno, y también, ¿qué es lo que le vamos a pedir a este tipo de pacientes? Estamos viendo aquí que ella tiene alrededor de 4 micciones por la noche. Como comentábamos, está afectando la calidad del sueño, entonces ni siquiera pudo anotar bien las micciones entre las 12 de la noche a la 1 de la mañana, lo repitió el horario, pero vemos también el volumen urinario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedirle a esta paciente? Una tabla de volumen frecuencia o un diario miccional, ¿qué nos sería más útil? ¿Y qué índices le tenemos que calcular a esta paciente? ¿Un índice de poliuria nocturna o una tasa de producción urinaria nocturna o un índice de nocturia? Eso es lo que vamos a tratar de responder durante esta plática. Para empezar, hay que empezar uno por las definiciones y según la definición del ICS es como un síntoma, lo divide en síntoma y signo. El síntoma es de vaciamiento involuntario durante el sueño. Y en la Sociedad Internacional de Continencia en Niños nos especifica que cuando hablamos de enuresis es solamente enuresis, no nos pide que le pidamos el apellido de enuresis nocturna porque ellos comentan que la incontinencia urinaria diurna sería lo mismo que la enuresis diurna y esto es porque los raíces etimológicas de la palabra enuresis solamente nos hablan de vaciamiento involuntario, entonces es por eso que la ICS sí nos pide que le pongamos el apellido de nocturno. Este término fue acuñado alrededor del 2002 y ahora en la última actualización disponible que está en el 2018 ya nos dice que sí hay diferencia con la incontinencia urinaria que sería de tipo diurno. Y agregado a esto, la Sociedad de Continencia en Niños nos dice que es de más de 5 años. Entonces, enuresis solamente nos identifica como mayor de 5 años y el vaciamiento involuntario como síntoma. Ya como signo, entonces sí sabemos que es la incontinencia intermitente que ocurre durante el periodo de sueño y aquí también en 2018 hace la anotación que debe ser durante el periodo principal del sueño. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos pacientes que están trabajando durante la noche, como por ejemplo enfermería, veladores, policías, que trabajan durante toda la noche, entonces el tiempo de su sueño principal sería por el día, entonces ahí es en donde estaríamos haciendo el diagnóstico. Y también que el paciente tiene que estar dormido mientras esto ocurre y esto generalmente no se dan cuenta de esto. Pero si ven, aquí tampoco tenemos la definición de cuánto tiempo lo tiene que tener. Si nuestra paciente que vimos en la primera diapositiva ya tiene la enuresis por tener un solo episodio o no.
Entonces, ahí sí hace la anotación algunas sociedades como la canadiense y también la de niños, la ICCS, que por lo menos debe de ser una vez a la semana o una vez al mes por 6 meses o más. Y para esto entonces también en 2018 nos agregó en los adultos, el ICS, la incontinencia intermitente, la enuresis adquirida, que es la incontinencia intermitente que ocurre en el periodo del sueño y que se presenta en la etapa adulta. Entonces ya vemos que tenemos varios tipos de enuresis que pueden presentarse en los adultos o no, y también cabe recalcar que estas clasificaciones de enuresis vienen incluso en diferentes recomendaciones y diferentes artículos sobre la terminología en el ICS, como podemos ver aquí que ya viene en el de tracto urinario neurogénico en adultos. Entonces, ¿cómo armamos también todo esto para integrarlo en nuestra mente y saber cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, pues también hay una clasificación muy fácil con respecto a la cronicidad, en donde vemos la cronicidad primaria, que principalmente es en niños. En los niños mayores de 5 años, la secundaria es en donde pudimos haber tenido un periodo de estar secos por lo menos por 16 semanas y después recurre, y esa sería la secundaria. Y la adquirida es la que apenas tenemos como primera instancia, se instaura en la vida adulta. También por sintomatología la podemos dividir en niños o en adultos como monosintomática, si solamente es el único síntoma que presentamos en la noche, o no monosintomática o polisintomática, que sería con síntomas asociados durante el día. Y estos síntomas pueden ser todos los que ya vimos en las ponencias anteriores, como la hiperactividad o algún síntoma de tracto urinario inferior. Entonces, puntualizando nada más, entonces la enuresis sería involuntaria y en pacientes mientras empiezan dormidos. La nocturia tienen que despertar para miccionar y debe ser precedida y seguida de sueño, o sea, despiertan, orinan, se vuelven a dormir. Y la poliuria nocturna es con respecto más bien al volumen nocturno aumentado. Entonces, ¿qué es lo que tenía nuestra paciente? Bueno, pues probablemente los 3 de estos. Con respecto a la poliuria nocturna, vamos a ver que tiene un aumento proporcional en la producción de orina durante la noche en comparación con el volumen de 24 horas. Entonces, ahí lo más útil sería pedirle el diario miccional a la paciente para saber el recuento de todo lo que está orinando durante el día y durante la noche. Y también porque ahí nos va a dar pauta para el tratamiento. Si ustedes recuerdan, vamos a ver un poco más adelante de nuevo el diario miccional de esta paciente. Ella tuvo una ingesta de líquidos durante la madrugada, entonces eso también nos ayuda para irle diciendo que es preferible que disminuya la ingesta de líquidos antes de acostarse, que no debe de tomar líquidos durante la noche, etcétera. Otro de los cálculos que debemos de hacer en estos pacientes es el índice de poliuria nocturna. Y esto lo vamos a calcular poniendo el volumen urinario de la noche entre el volumen urinario de 24 horas y lo multiplicamos por 100. Nos va a dar un porcentaje. En el ICS de 2002 nos dividía en estos 3 porcentajes dependiendo de la edad. 33% en adultos mayores de 75 años, 20 al 30% sería lo elevado en adultos y menos del 20% en adultos jóvenes. Con esto haríamos el diagnóstico. Sin embargo, en la última actualización de 2018 nos dice que los estudios que tomaron en cuenta para tomar estos porcentajes no estuvieron validados por el índice de masa corporal de los pacientes y se hizo en una población muy pequeña. Por lo tanto, nos dice ahora en el último de 2018 que lo anormal es mayor al 20%. Más de eso, entonces ya estamos ante una poliuria nocturna. Otro valor que debemos tomar en cuenta es el índice de nocturia. Lo vamos a sacar con el volumen urinario nocturno entre el volumen de vaciamiento máximo. El volumen o la mayor micción que tuvo nuestra paciente en todo el día y que son alrededor de 300 a 500 mililitros. Entonces, si nosotros hacemos esta división, si nos dan más de 1, entonces ya tendremos el diagnóstico de nocturnia, porque esto quiere decir que el volumen de vaciamiento máximo va a ser menor que el volumen urinario nocturno. Y si nos da mayor de 1.5, entonces ya estaríamos ante una poliuria nocturna, que esto quiere decir que pues, está más elevada el volumen de la noche. Y por último, la tasa de producción urinaria nocturna, que sería el volumen urinario nocturno entre la duración del tiempo del sueño principal, como decíamos, entre las horas. ¿Cuántas horas va a estar dormido? Lo dividimos y eso nos va a dar. Lo anormal sería más de 90 mililitros por hora. Esto fue un cálculo que se realizó basados en un estudio en hombres, entonces se cree que es más o menos alrededor de 450 mililitros por 8 horas de sueño en un paciente masculino de 70 kilos de peso, perdón. Sin embargo, no está esto
valorado o estudiado en las mujeres. Entonces, evidentemente, pues sí, eso sí puede llegar a ser diferente. Y específicamente en México se han abordado también incidencias sobre estas patologías, o específicamente en nocturia en vejiga hiperactiva, y se ha visto una incidencia hasta del 81% en estudios mexicanos. En este otro estudio, en donde se evaluaron más de 30,000 mujeres de 30 a 80 años, se observó que 17.5% de las pacientes no tenían ningún síntoma de tracto urinario bajo. Eso es una tasa muy baja para estar asintomáticas, y alrededor del 82.5% de pacientes tenemos algún tipo de síntoma en las mujeres. Lo más frecuente será la frecuencia urinaria aumentada. Pero específicamente para la prevalencia de enuresis, vemos que ya en la etapa adulta es relativamente extraño, de 2 al 3% de los pacientes. En las mujeres puede estar asociado a micción disfuncional hasta el 23% de las pacientes, en los asilos se alcanza a ver hasta el 39% de los pacientes, muy secundario seguramente al uso de fármacos que utilizan ya en los asilos. Síndrome de Down lo presenta hasta el 17% de los pacientes, y la tasa más alta en adultos sería con anemia de células falciformes, que esto es prevalente en niños y adultos, y ellos sí son los únicos que si desde la etapa de niños lo presentan, es muy probable que lo vayan a presentar también en la etapa de adultos, en el 40 al 70% de los pacientes. Regresando entonces a nuestra paciente inicial, tuvo una frecuencia urinaria diurna de 1,600 mililitros, la nocturna, como quedamos, fue de 1,350 mililitros, sumando todas las micciones por la noche, y tuvo un índice de poliuria nocturna de 45.7%, un índice de nocturia de 3, y la tasa de producción urinaria fue de 168. Habíamos quedado que lo normal era menos de 90, entonces pues tiene las tres cosas, pero realmente tiene enuresis y probablemente lo ha presentado en una ocasión. Bueno, para los factores de riesgo de enuresis en las mujeres adultas vemos las enfermedades neurológicas, los fármacos psiquiátricos, el síndrome de apnea del sueño, el tabaquismo, la obesidad, que es altamente prevalente en nuestro país, el sedentarismo, la hipertensión, y no se ha visto correlación con que si lo presentaron o no en la infancia. Esto es muy importante porque esto nos habla de que la mayoría de los pacientes son de novo. Entonces, pensando en esto, que son una enuresis adquirida, recién instaurada, tenemos que ir dilucidando poco a poco todos los trastornos que nos podrían llegar a causar esta enuresis. Entonces vamos a encontrar trastornos en el detrusor, que podrían ser por hiperactividad o por disminución en la complianza, que esto puede o no estar dado con una vejiga neurogénica, también con alteraciones en la cicatrización de la vejiga, probablemente en pacientes posradiadas. También específicamente en la obstrucción, pues en varones podría ser por estenosis uretral o por crecimiento prostático obstructivo, también con vejigas neurogénicas. Disminución o incompetencia del esfínter, también en vejigas neurogénicas o postquirúrgicas, como vimos en las ponencias anteriores del doctor Rogelio. También con diuresis nocturna, que esto ya está más asociado a otro trastorno funcional u orgánico, como alteraciones renales, anemia de células falciformes, alteraciones centrales como diabetes insípida, por ejemplo, alteraciones en el uso de los diuréticos y, por supuesto, y uno de los más frecuentes también en nuestro país, con trastornos del sueño, y de estos los más frecuentes es la apnea obstructiva del sueño, también muy secundario a que en nuestro país es altamente prevalente el sobrepeso y la obesidad. También podemos ver la asociación a fármacos como el alcohol, sedantes, antipsicóticos, y es muy, muy frecuente también en la neuropatía diabética. Como ustedes ven, podemos enumerar aquí más de 15 padecimientos y cada uno va a tener un tratamiento diferente. Entonces, hay que estar siempre pensando que cuando tenemos un paciente con este tipo de características, tenemos que evaluarlo de forma integral, ya sea por la ingesta de líquidos, como comentábamos en el ejemplo que pusimos, evaluaciones uroginecológicas con vejigas hiperactivas, nefrológicas para hacerle estos índices y saber si realmente puede ser algo nefrológico subyacente, alteraciones hormonales, alteraciones en el sueño como la apnea obstructiva y por supuesto alteraciones cardiovasculares, que eso sería secundario de la hipertensión o usos de fármacos también para el tratamiento para la hipertensión.
Entonces, cuando vemos un adulto con enuresis nocturna, es primordial, como en cualquier patología, hacer la historia clínica e irlo abordando como nos vaya presentando de sintomatología, y conforme a esto va a ser también el tratamiento. Vamos a pensar en urodinamia. Si nosotros observamos que es una enuresis polisintomática, o si tenemos un alto residuo postmiccional, o si sospechamos de algún trastorno neurológico subyacente. Entonces, como comentábamos, va a ser el tratamiento específico para cada patología que tengamos. Si tenemos una patología del detrusor, entonces pues vamos a tratarla, ya sea la hiperactividad, que puede ser con anticolinérgicos, responden específicamente bien a desmopresina, disminución de la complianza, probablemente con entrenamiento vesical, o aunado también a anticolinérgicos y desmopresina. Patologías en el tracto de salida, pues obviamente si es un crecimiento prostático obstructivo, tratarlo con RTUP o una ureterotomía interna. Y en disminución de la función de salida, pues con ejercicios de piso pélvico, o en su caso cintillas mediouretrales. Y específicamente también para la apnea obstructiva de sueño, el CPAP, por supuesto, o tal vez adenomectomía de amigdalectomía, perdón. En el caso de diabetes insípida también son muy buenos respondedores a la desmopresina, igual que la anemia hemolítica. Cuando es inducida por medicamentos, es una enuresis adquirida, aunque sea en una sola ocasión, pero reencontramos remisión cuando hay suspensión de los medicamentos. Entonces, ir siempre de la mano de los tratamientos psiquiátricos que tenga el paciente, para que así podamos tratar todo. Y solamente como puntualizar que se ha visto también muy buena respuesta en la combinación de solifenacina con desmopresina, alrededor del 95% de remisión de los pacientes a los 3 meses, en comparación con solamente la monoterapia de tolterodina. Específicamente con la toxina botulínica vemos también altas tasas de respuesta, incluso hasta 1 año después del tratamiento. Y aquí observamos también las características urodinámicas que observaron en este estudio, en donde vieron que iban a poder responder fácilmente a la toxina botulínica, ya sea en esfínter, si tenían algún trastorno de vaciamiento también subyacente, o esfínter y vejiga, si también presentaban la enuresis refractaria. Y por supuesto que va a afectar la calidad de vida de los pacientes. En este ejemplo ponemos en pacientes con anemia de células falciformes en alrededor del 67% de la afección de la calidad de vida, incluso cuando puede llegar a bajar a menos del 10% en pacientes de más de 25 años. Hay muchos fármacos relacionados que nos pueden ocasionar nocturia. No vamos a tratar todos, pero sí hay que recordar y tenerlos en mente siempre, y preguntar en la historia clínica si alguno de estos está siendo tomado por el paciente para ver si se puede suspender. Y por supuesto, como comentamos en las diapositivas anteriores, el uso de CPAP es mandatorio en los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Se ha visto que cuando tardamos a estos pacientes con el uso de CPAP en alrededor de 30 a 90 días de uso, en adultos por supuesto, tienen incluso remisión completa de la enuresis. Y por último, pero no menos importante, un estudio que está ahorita siendo llevado, en donde vamos a ver, probablemente publicado el próximo año, en donde vamos a ver también en qué pacientes sí debemos hacer urodinamia y en qué pacientes no, pero esto será como perspectiva a largo plazo. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Dejo mis medios de contactos para cualquier duda que tengan. Gracias.